Bueno, cuéntele a sus seguidores una historia que usted tiene de un paciente que ya no era de este mundo y le habló. Muchachos, eso es una historia paranormal, me pasó a mí. Yo tuve un accidente de columna y se me fracturó una vértebra, o un disco que llaman. Y entonces me vinieron a operar después de un año, porque en las radiografías no salía nada. Entonces ya descubrieron que sí, que me tenía que operar porque me agravaba demasiado, muy grave. Ya estaba perdiendo la movilidad de las piernas y muy grave. Entonces resulta, muchachos, que en el hospital que me atendieron no tenía los medios para sacar el último examen para operarme por la noche. Entonces me mandaron a una clínica donde ya me sacaban ese examen y me operaban por la noche. Entonces a mí me llevaron en la ambulancia y me dejaron allá. Me sacaron los exámenes, eso a las 7 de la mañana, y a las 7:30 yo estaba listo para que me llevaran al hospital. Pero el que me llevó lo llamaron y se fue. Como yo no tenía un paciente, un familiar ¿Lo conmigo, dejaron solos pues, entonces? a mí me dejaron solo. Entonces resulta que en esa clínica había un camillero novato. Y entonces, al verme a mí ahí como estorbando, me corrió a la pieza del olvido. Resulta que ahí hay una sala fría, es abierta, pero es fría. Entonces allá meten los cuerpos que ya no son de este mundo para hacerle el papeleo y ahí sí meterlo a la morgue. Ah, Entonces yo ya iba para allá. a usted le faltó el que lo Entonces yo hubieran estaba vuelto allá y quietico, junto. pero yo sentía mucho frío, congelado, y estaba mucho dolor. Y como le paré, muchacho, eran las 3 de la tarde y nadie se iba por mí. Entonces yo ya estaba muy mal por el frío, por la temperatura, yo estaba prácticamente engarrotado, no era capaz de hablar. Yo era para llamar que me sacaran, pero ya no podía hablar. Entonces, un paciente que había enseguida mía, que ese ya era del más allá, me dijo, yo oí que esa voz salió de ahí y me dijo, hoy partiremos 2 de esta clínica para el más allá. Y a usted ya está que lo meten a la lista. Y si no lo sacan de aquí, nos vamos 3. Solamente lo salva un milagro. Entonces yo al escuchar eso, yo como que el espíritu mío se fue por toda esa clínica y yo comencé a gritar, sáquenme de aquí, que me saquen. Pero nadie me ponía cuidado. Yo veía a los médicos con unos gorros amarillos y unos calcetines amarillos, color pollo, y vestido blanco. Pero eran los pacientes los mismos vestidos que los médicos, las enfermeras, todo el mundo. Pero ustedes yo ya sé ver que ellos estaban ya como todos iban de viaje pasando y decían, usted también, que sí. Bueno, ¿cuánto faltan? Un poco gente estaba pasando a otro lado. Cuando un señor se quedó viendo y me dijo, ¿usted también va con nosotros? Y entonces otro dijo, no, él todavía no está en la lista. Él se devuelve. Entonces, ¿cómo le parece, muchachos? En ese momento entró el señor que me llevó por la mañana y me vio, como era conocido mío, me dijo, oiga, usted no es Sánchez. Y se me arrimó, me dijo, oiga, huevón, ¿usted fue que se murió o qué? ¿Por qué lo tienen aquí en la pieza del olvido? Entonces me sacó y dijo, no, este man está vivo. Entonces me llevaron, fue diablo allá, y me llevaron rápidamente para el hospital, me metieron a cuidados intensivos, y él regañó a mi hermano que estaba a cargo de mí, pero como él era camillero en el hospital y estaba trabajando, no me descuidó. Entonces me dijeron, su hermano solo lo habían metido en la pieza, los viejos, hermano estaba que moría engarrotado. Era de frío, mucho olor, pero era engarrotado el frío, la temperatura. Entonces ya me operaron por la noche, muchachos. Entonces, Pero era porque usted no se podía mover, no se podía después de mover. la operación yo me alivié, muchachos, ya para terminar la historia paranormal. Yo volví a esa clínica a hacer una investigación y pregunté de que los médicos se ponían calcetines amarillos y un gorro amarillo y que vestido blanco, y me dijeron, nunca ha existido ese uniforme aquí. Son calcetines verdes, vestidos verdes y un gorro de velo verde o azules. Pero nunca han habido médicos aquí con calcetines amarillos ni gorros amarillos. Y lo que usted nos está contando, alguien ya lo había contado, otras personas habían dicho el mismo cuento. Esa es la historia, muchachos, que yo les comento. Que casi Estoy acá, hubo el milagro, muchachos. Me salvó ese man de la ambulancia que se le apareció un ángel y lo salvó, ese es un ángel. Milagro, Dios, primeramente Dios. Ese es un enviado. Él no iba por mí, iba a llevar a otro paciente. Bueno, pero y otra, le digo, cuando vayan al hospital, no pueden dejar el paciente solo. Porque mire, un error
Se puede morir una persona por un error. Hay que estar pendiente del paciente, muchachos. Sí, yo he visto Ahí le cuento una gente, historia. yo he visto gente, señoras ya de muchas solitas en el Y hospital. un milagro, gracias a Dios. Aquí estoy. Nada más esta semana que fui, vi una señora y bajaba por las escaleras y casi se me va encima y y me quedé mirando y me dijo, ay, es que me dio un desmayo, caí y me No. caigo, me tocó cogerla. Como mi niño